El mercado muestra que una crisis bancaria europea puede ser inminente y el Credit Suisse está justo en el centro del problema. ¿Es Credit Suisse el próximo Lehman Brothers? En mi opinión, podría ser incluso peor. Te lo voy a explicar en tres sencillos y rápidos pasos. Paso número uno. Vamos a repasar algunos de estos gráficos y mostrar cómo el seguro contra colapso de Credit Suisse, yéndose a la quiebra, está explotando más alto. Antes de llegar a eso, vamos a empezar con el precio de sus acciones en las últimas 52 semanas o durante 2022. Iremos desde marzo hasta la fecha de hoy. A la izquierda vemos de 2 hasta 10, así que el máximo de 52 semanas para el precio de las acciones de Credit Suisse es de unos $10.18 y a partir de ayer bajó a 3.52, una confianza inspiradora de 6.66, que también ha bajado un 65%. Pero ahí no termina la historia, se pone mucho peor. Veamos el siguiente gráfico, el diferencial de los swaps de incumplimiento de crédito. Este es el precio que tienes que pagar por un seguro si tienes la deuda de Credit Suisse. Bueno, no tienes que tenerla, pero si tienes bonos de Credit Suisse y quieres asegurarte contra su quiebra, puedes comprar un swap de incumplimiento de crédito. De nuevo, es básicamente un seguro, al igual que tu seguro de coche te protege cuando tu coche tiene un accidente. Esto protege al tenedor de bonos contra la quiebra de Credit Suisse. Y el diferencial es básicamente el precio que vas a pagar por el seguro medido en puntos básicos. Así que aquí hay un gráfico que se remonta a 2006 hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos desde 0 hasta 250. Quiero que noten que durante 2008 el precio de un swap de incumplimiento crediticio para la deuda de Credit Suisse fue de alrededor de 250. También me gustaría recordarles que en el año 2008 no fue precisamente una época impresionante para el sistema bancario mundial. Ustedes recuerdan por qué. La crisis financiera global. Pero se darán cuenta que justo ayer, cuando el precio de la acción bajó a 3.52, el precio del Credit Default Swap o el seguro contra la quiebra volvió a subir hasta donde estaba durante 2008. Otra señal de advertencia muy ominosa del mercado. Esto nos lleva a preguntarnos si Credit Suisse es el próximo Lehman Brothers. Y en las próximas semanas tendremos un momento Lehman de 2022 que nos lleve a la próxima crisis financiera global, CFG. Paso número 2. Ahora sabemos que el mercado nos advierte de que Credit Suisse y otros bancos de la eurozona podrían estar al borde del colapso. Pero ¿cuáles son los detalles? Puedes leer los titulares de CNBC, Bloomberg y los principales medios de comunicación y saber que el precio de sus acciones ha bajado considerablemente y que los swaps de incumplimiento crediticio han subido de precio, lo que indica que el riesgo se ha disparado. Pero, ¿por qué? Tenemos que entender lo que está sucediendo en sus balances potencialmente, así podremos entender las probabilidades de que realmente quiebren y creen un problema sistémico como lo hizo Lehman Brothers durante 2008 y la CFG. Así que vamos a repasar su balance de tres maneras diferentes y estoy simplificando en extremo. Pero estos son algunos ejemplos de lo que podría estar sucediendo en su balance, lo que llevaría a que el precio del seguro contra la quiebra se dispare. Así que nuestro primer balance, un poco simplificado aquí, los activos a la izquierda, los pasivos a la derecha, y esto es para el banco Credit Suisse. Se puede ver aquí por la pequeña cruz roja aquí, y su CEO está con su traje suizo tipo montañero
y está gritando desde la cima de las montañas, o tal vez esté yodeling desde la cima de las montañas. Nada que ver aquí. En 2008, si lo recuerdan, el director general de Lehman Brothers publicó una carta, creo, dirigida a los accionistas y empleados que decía que nuestro balance era más sólido que nunca. Y 3 días después estaban completamente en quiebra. Es una señal bastante ominosa que el CEO salió el otro día e hizo exactamente lo mismo. Una carta diciendo que su balance era tan fuerte como siempre. No te preocupes por eso, no estamos ni siquiera cerca de la quiebra, no hay nada que ver aquí, solo sigue adelante. Volviendo a su balance, digamos que tiene unos bonos como activos y quizás algo de deuda soberana. Los llamaremos gilts del Reino Unido, sabemos que se dispararon la otra semana, lo que causó problemas masivos con el sistema de pensiones del Reino Unido. Muy bien, digamos que del lado del pasivo tenemos préstamos, lo que significa que pidieron dinero prestado para comprar estos bonos en primer lugar. Y tenemos equity, entonces, ¿qué pasa si tienen una pérdida en estos bonos corporativos? Pidieron prestado para comprar y se llevaron un recorte en los yields que poseían porque el tipo de interés pasó del 3.5% a más de 4% en cuestión de una semana. Ahora bien, lo normal es que se cubran contra un recorte o contra la subida de los tipos de interés de los bonos que poseen, pero esto sería una cobertura durante 6 meses. En otras palabras, probablemente habría estado bien si el gilt, digamos, hubiese pasado del 3.5 al 4.25 en el plazo de 3 meses, 6 meses o un año. Pero cuando esto sucede en 1 o 2 semanas, no tienen ninguna cobertura para eso y eso hace un agujero en su balance. Así que después de este tipo de evento, y de nuevo, quiero ser muy claro, no sé si tienen bonos en su balance, no sé si tienen gilts, solo estoy usando esto como un ejemplo para que ustedes puedan entender los conceptos que aquí muestro. Así que después de tener este evento financiero, digamos, toman un gran corte de pelo en esos bonos, los gilts, así que ahora esos equivalen a la misma cantidad exacta del préstamo que deben. Y sé que probablemente reciben una llamada de margen, pero de nuevo, estamos simplificando demasiado. Digamos, el préstamo que deben es de 1.000 millones de dólares y el valor de sus activos baja a 1.000 millones de dólares. Ahora de repente no tienen absolutamente nada de capital. Boom, están en quiebra. El segundo ejemplo te dará que tendrán valores respaldados por hipoteca, digamos que bonos del tesoro como activos y pasivos, depósitos de clientes y capital. Bueno, digamos que los bonos del tesoro bajan de precio porque los tipos de interés suben muy rápidamente en Estados Unidos. Digamos que el de los 10 años o los 30 años el extremo largo de la curva, donde hay mucha menos demanda que el extremo corto de la curva, con esos T-bills, porque el extremo corto se utiliza como garantía. Ya saben lo que significa por haber visto mis otros videos, y si no lo saben no hay problema, no impacta el concepto general de lo que estamos hablando, así que si esos tesoros bajan de precio, eso reduciría la cantidad de capital. Y pueden decir, George, bien, no está en una situación desesperada todavía porque todavía tienen algo de capital para jugar en su balance. Pero recordemos Basel 3 y todas esas regulaciones que se han puesto en marcha desde la CFG. Este Basel 3 sí estipula que tienen que tener una cierta cantidad de capital en relación con los activos en su balance. Y se pone un peor para los bancos como Credit Suisse porque sus activos son ponderados por el riesgo. Así que recuerda, tenemos valores respaldados por hipotecas aquí. Los reguladores dicen, ok, usted tiene más riesgo con esos valores respaldados por hipotecas y mucho menos riesgo con los bonos del tesoro. Así que si los bonos del tesoro bajan de valor, pero los valores respaldados por hipotecas, digamos, permanecen igual, esto podría ponerlos en una posición extremadamente comprometedora, o dicho de otra manera, podrían tener el mismo resultado neto de la quiebra del primer ejemplo, porque los reguladores vienen y dicen, oh no, usted está bajo el umbral, por lo que necesita liquidar o
tenemos que ponerlos en algún tipo de quiebra para asegurar de que los depositantes obtengan su dinero. Luego, el tercer escenario es simplemente un buen agujero a la antigua que se hace en su balance como resultado de un préstamo que va mal. Así que volvamos, recordemos, ellos prestaron a Archegos, nunca estoy seguro de cómo se pronuncia, pero ellos les prestaron 5.000 millones de dólares. En realidad son 5.500 millones. Pero al final del día, con estos bancos, un extra 500 millones aquí y allá es solo un error de redondeo, ¿no? Así que este fondo de cobertura o institución financiera explotó y por lo tanto Credit Suisse tuvo una pérdida de 5.500 millones de dólares. Así que pensemos en lo que está sucediendo en este momento con la economía mundial, muy probablemente entrando en recesión y todos los problemas que vemos en Europa. Entonces, sería una sorpresa que otros préstamos que tienen pendientes las instituciones financieras se estropeen muy rápidamente. Y si esos préstamos van mal, podría ponerlos en la misma posición que en el primer ejemplo. Así que solo para asegurarnos de que todos estemos en la misma página, activos, tienen un préstamo, digamos, a una institución financiera, tienen reservas bancarias, pasivos, depósitos de los clientes, patrimonio neto. Así que si estos préstamos quiebran, todo lo que tienen son las reservas bancarias para respaldar el pasivo de los depósitos, pero no tienen capital social, lo que de nuevo los pone en la misma posición. Así que esto podría ser lo que el mercado nos está diciendo que está sucediendo detrás de las cortinas en su balance, ya que su CEO está saliendo y diciendo que tienen una fortaleza de balance sólido y no hay posibilidad de que quiebre, no hay nada que ver aquí. Y un par de puntos más que quiero señalar. Recuerden que antes de la CFE utilizaban la contabilidad a precio de mercado, al menos los bancos en los Estados Unidos, y este fue uno de los grandes problemas, porque cuando el precio de los valores respaldados por hipotecas que tenían en su balance se derrumbó, también lo hizo el lado de los activos de su balance, por lo que muchos de esos bancos insolventes, pero técnicamente solo en el papel. Así que en 2009 se deshicieron de esa norma, así que una gran pregunta que tendría es, en Europa con Credit Suisse, ¿están utilizando la contabilidad a precio de mercado? Porque en los Estados Unidos con nuestros bancos no lo hacemos. Así que ya ves a dónde voy con esto. Podríamos mirar su balance ahora mismo y podría ser así. De nuevo, no hay nada que ver aquí. Pero si realmente se utiliza la contabilidad de mercado como lo hicieron cuando Lehman Brothers explotó, el balance pasaría de esto a esto de la noche a la mañana. Y por último, recuerdan que al principio del video dije que esto podría ser peor que Lehman Brothers en 2008. ¿Por qué dije eso? Porque si miras los balances combinados de Credit Suisse y Deutsche Bank está teniendo casi tan grandes problemas en el mercado ahora mismo como Credit Suisse, pero sus balances combinados son de alrededor de 2.8 billones de dólares. Compárenlo con Lehman Brothers en 2008, que son unos 600.000 millones. Así que piensen en el contagio que tuvimos entonces y piensen en todo el riesgo sistémico en el sistema bancario. Y luego entiendan que Europa en este momento es 2, 3 o incluso 4 veces peor de lo que era en 2008. Y la señal más aterradora del mercado no fue con el precio de sus acciones, no es con los credit default swaps, es el hecho de que el Washington Post salió y dijo que no hay ninguna posibilidad de que Credit Suisse quiebre. Se hacen eco de la misma cosa que el CEO está diciendo y sabemos a través del estudio de la historia financiera que esto es casi siempre el beso de la muerte. Paso número 3. ¿Cuál es el juego final? ¿Cómo se desarrollará esta posible crisis bancaria europea? Lo primero que quiero destacar es a mi buena amiga y socia de negocios, Lynn Alden. Ella ha señalado desde hace bastante tiempo que los relámpagos muy rara vez caen en el mismo exacto lugar.
lo que significa que si te remontas a lo largo de la historia, hemos tenido varias crisis financieras, crisis económicas, pero rara vez hemos visto exactamente lo mismo dos veces seguidas dentro del mismo periodo de 15 años. Así que sería muy improbable que tuviésemos otra CFG que fuera resultado del sistema bancario. Ahora, quiero señalar que esto no significa que no tendremos una crisis económica que involucre a los bancos como el Credit Suisse yéndose a la quiebra. La forma en que lo veo es como una presa, digamos la presa Hoover, y en 2008 tuvo una grieta, que fue el sistema bancario, más específicamente el sistema euro-dólar, el sistema monetario mundial. Pero no quiero entrar en esa madriguera, así que vamos a seguir con el sistema bancario. Y esa grieta es la que hizo estallar la presa. Bueno, ahora podemos tener una grieta diferente en la presa que realmente la hace estallar o reventar, mientras que al mismo tiempo podemos ver exactamente la misma grieta que vimos en 2008. Y esa misma grieta que vimos en 2008 puede llevar a que se forme otra grieta, que es la grieta que en realidad es el último copo de nieve que crea la avalancha. Para usar otra analogía, otra cosa que debemos reconocer es que los bancos estadounidenses están en una condición mucho mejor en cuanto a la fortaleza de sus balances que en 2007. Ahora bien, esto no significa que estén fuera de peligro, pero les recuerdo que ahora no están utilizando la contabilidad a precio de mercado. Así que si lo hicieran, ¿serían esos balances tan seguros como parecen a nivel superficial en 2022? No lo sé. Tendremos que esperar y averiguarlo. Pero la mejor manera de ayudarles a entender la situación es esta pirámide invertida. Así es como siempre lo veo en mi cabeza. Tienes la economía real en la parte inferior y luego tienes esta enorme economía financiera hinchada que está sentada precariamente en la parte superior. Y esta economía financiera se compone de un montón de diferentes jugadores, como los bancos, los fondos de cobertura, las instituciones financieras, las empresas que juegan estos juegos financieros con su balance y luego los bancos centrales. Y todos están interconectados. Así que si uno tiene un problema, entonces afecta a todos los que están en esta economía financiera. Y ya que es tan inestable, es una especie de tambaleo adelante y atrás. Si una pequeña cosa sucede, todo el castillo de naipes se derrumba. ¿Por qué? Debido a la enorme cantidad de apalancamiento y la deuda en el sistema, por no hablar de los derivados. Pero la conclusión es que las cantidades excesivas de riesgo que hay en el sistema como resultado de que los bancos centrales y los planificadores centrales vinieran en los 2000 y rescataran a todo el mundo. Nunca dejaron fracasar a ninguna institución financiera. Esto crea un riesgo moral. Así que si eres un banquero o si eres alguien de la economía financiera, ¿por qué no asumirías una cantidad excesiva de riesgo? Tiene sentido porque ya sabes que los planificadores centrales estarán ahí para sacarte de apuros. Otra imagen que puedo darte para ayudar a entender la situación actual, y uso este ejemplo muy a menudo en mis videos de pizarra, así que puede que ya lo hayas visto, pero vale la pena repetirlo. En una economía sana tendrías algo parecido a esto. Dices, bueno, George, ¿qué es eso? Bueno, de nuevo, así es como lo veo en mi mente. Tienes este globo de aire caliente. Todos los hemos visto un domingo por la mañana por todo el país. Y el globo es realmente lo que dicta donde la pequeña canasta en la que la gente se cuelga, donde la canasta va para que el globo suba por aquí. Bien, la canasta lo va a seguir. Así es como debería ser. La economía real debería ser el globo y la economía financiera la cesta. Así que realmente el único riesgo es que si ocurre algo en la economía real, entonces sí, impacta en la economía financiera.
Pero si ocurre algo en la economía financiera, no afecta realmente a lo que ocurre con el ciudadano medio en la economía real. Tiene sentido, ¿verdad? Pero ahora tenemos este tipo de globo en el que en lugar de que la economía dicte lo que sucede con la economía financiera, es todo lo contrario. La economía financiera es el globo y la economía real es la cesta. Y si ocurre cualquier pequeña cosa en la economía real, puede hacer estallar la economía financiera y viceversa. Así que ahora no tiene que ser necesariamente una crisis financiera global la que haga estallar la presa. Podría ser una crisis económica global como la de la energía, lo que estamos viendo ahora mismo en Europa. Podría ser la inflación. Por lo tanto, los tipos de interés en el extremo largo de la curva suben inesperadamente. Y esto impacta en los balances de todos estos actores, tal como lo discutimos en el paso número 2. O podría ser una recesión y depresión a la vieja usanza que derrumbe todo el castillo de naipes. Por último, quiero señalar, como dije antes, que esto es el resultado de que los planificadores centrales hagan una mala política y podemos decir que son las consecuencias no deseadas. Pero ahora estos errores de política parecen tan atroces, tan estúpidos, que hay que preguntarse si esas consecuencias involuntarias que estamos viendo ahora mismo a nivel mundial y más específicamente en Europa son consecuencias intencionadas. Dejaré que seas tú quien juzgue. Así que la principal conclusión de todo este video es la forma en la que el sistema, la economía global y el sistema monetario global están establecidos. Están en una posición muy precaria e inestable. Y aunque puede que no veamos otra crisis financiera global, porque tenemos tantas grietas en la presa que podemos ver en tiempo real cómo se expanden, haciéndose más y más grandes, en algún momento, creo, en el futuro cercano, el próximo par de años, veremos una crisis, pero será una crisis económica y quizás no una crisis financiera como la que vimos en 2008, pero el impacto será igual de grande, si no mayor. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera del control y grandes gobiernos, revisa esta lista de reproducción aquí. Nos vemos en el próximo video.